Juan capítulo 6, del 1 al 13. Podemos leerlo antifonalmente. Yo leo el primero, después siguen ustedes y así sucesivamente. San Juan 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar, de Galilea, que es de Tiberías. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido el grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Respondiéndole Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Vieron pues, hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. El Señor bendiga esta su palabra en esta mañana y le doy lugar a Carlos Santo, que va a tener la meditación. Buenos días, hermanos. Todo. Bien, este pasaje nos habla de, venimos viendo todos los domingos a la mañana, los encuentros personales del Señor Jesús. Hoy a la mañana tocaba a nuestro hermano Hugo, pero una descompostura estomacal, aparentemente, así que no es nada grave, pero también oremos para que el hermano pueda también volver a estar en la casa del Señor, así como los hermanos que decía nuestro hermano Julio, los Macedo, los Sosa también, y varios hermanos, ¿no? Sí, el Señor nos bendiga también por Rulo y Cata, que están pasando un momento también bastante difícil. Así que con la ayuda del Señor vamos a meditar en este pasaje que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que hizo el Señor, una señal muy importante, tan importante que está registrada en los 4 evangelios. Los evangelios sinópticos realmente narran muchos hechos del Señor, y Juan se dedica más a otra cosa, pero en este caso también Juan registró este milagro del Señor, por lo cual podemos pensar que para Dios es muy importante que podamos entender lo que Él nos quiere decir. También podemos decir que hay otro milagro similar a este, que está únicamente en Mateo capítulo 15, que es parecido, pero difiere en la cantidad de panes y las personas que están. No debemos confundirlo con ese pasaje, aunque es muy similar. Pero ahora vamos a ver y especialmente la experiencia de Felipe, uno de los discípulos que estaba ahí con el Señor. En el versículo 2 que hemos leído, dice: y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacían los enfermos.
por los otros pasajes paralelos, podemos ver que el Señor, la intención del Señor era buscar un lugar aparte para estar con sus 12, sus 12 que el Señor nombró como después iban a ser apóstoles, pero eran aquellos discípulos íntimos que estaban con el Señor, los cuales habían sido enviados a predicar y habían hecho una ardua tarea. También era el momento anterior lo que este hecho que vamos a relatar acá, el momento posterior a la muerte de Juan el Bautista, por lo cual los discípulos, se ve que el Señor quería, venid vosotros a un lugar aparte a reposar, quería estar tranquilo con los discípulos, los suyos que habían tenido una ardua tarea, pero esto no se cumplió, sino que, como dice acá, la gente le seguían porque veía las señales que hacían los enfermos. No solamente hacía señales y milagros, y sanaba a todos los que iban ahí, sino también que nos dicen los pasajes paralelos, por ejemplo, en Lucas, que el Señor aparte les enseñaba, porque ese era el motivo principal del reino de Dios, les hablaba del reino de Dios. Y en Marcos 6:34 dice, les comenzó a enseñar muchas cosas. Así que vemos que, y pensando también el propósito original del Señor, ¿no? Que era estar con los discípulos, sin embargo ahí empezó a venir gente, ¿no? Le seguían. Podemos pensar, bueno, no se cumplió lo que el Señor quería hacer, pero vemos cómo es el Señor y cómo debemos ser nosotros también, ¿no? Que a veces planificamos algo con toda buena. Por supuesto el Señor sabía todas las cosas, pero el Señor no rechazó a la gente, dijo, bueno, ¿por qué vienen ahora? Tengo un momento con mi discípulo. No, el Señor dice que los recibía, les seguía sanando, les enseñaba el reino de Dios. Entonces ahí eso nos enseña también a nosotros. Porque a veces podemos decir, bueno, tengo esto pensado para hacer para el Señor, o tengo esto programado, y pasa otra cosa. El Señor no rechazaba a nadie. Nos parece extraño porque dice el Señor, venid vosotros a un lugar aparte. Se junta con sus discípulos y empiezan a ver gente. El Señor podría haber dicho, bueno, no tienen derecho, déjenme un rato tranquilo, podría decir, o podríamos decir nosotros. Pero el Señor no era así. Él acá ya nos enseña, ¿no?, que el Señor recibía todo y ahí les iba a enseñar a la gente y a sus discípulos. El Señor se adaptaba a las necesidades. Y vamos a ver, para ver ahora el versículo 5. Dice, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No vamos a ver específicamente el milagro del Señor, sino la relación y la experiencia de Felipe, ¿no? Pero podemos decir, como al pasar, que también los otros evangelios hablan de que el Señor vio a la gente, las multitudes, como ovejas que no tenían pastor, y el Señor sintió compasión de esas almas, ¿no? Como era el corazón del Señor. Pero acá directamente vamos a la experiencia de Felipe, y él le dice, le dice a Felipe, le hace una pregunta, al ver la necesidad, ¿no? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Directamente a Felipe, y nos dice acá Juan, que relata el Evangelio, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por supuesto que sí, ¿no? Pero Juan se cuida de poner eso porque sabe que es el Señor y tiene que hablar, inspirado por el Espíritu Santo, que cómo es el Señor, ¿no? Que es hombre, verdadero hombre, pero también verdadero Dios que sabía todas las cosas. O sea, esto decía para probarle a Felipe. ¿Y qué le contesta? Versículo 7. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. ¿Qué es lo que hace Felipe, no? Habrá visto como el Señor de esa multitud, que eran, dice ahí los otros pasajes, de que eran 5.000 hombres, sin las mujeres y los niños,
Así que si hacemos un cálculo con las mujeres y los niños serían entre 15.000 y 20.000 personas. ¿Y qué hace Felipe? Hace un cálculo. ¿Cómo? Es difícil, ¿no? 15.000 personas y hace un cálculo que tal vez él estaba, por lo que vemos, tal vez estaba acostumbrado, tenía capacidad de calcular, o era una persona, por lo que vemos acá, calculadora, ¿no? O le tira una cifra, dice, 200 denarios de pan no les bastarán si cada uno toma un poco. ¿Sí? Esto me parece, 200 denarios era cierto dinero, ¿no? Un denario era el jornal de una persona por día, así que 200 denarios era más o menos el jornal de un obrero durante 7 meses. Sería una cantidad importante de dinero. Dice, bueno, tal vez esto, pero no le va a alcanzar si cada uno de ellos toma un poco. Así que acá podemos ver cómo era Felipe, ¿no? Cómo el Señor fue directamente a él porque lo conocía. Podemos pensar, y eso nos lleva a ver a Felipe en los otros pasajes, ¿no? Cómo era él. No hay mucho de este siervo de Dios, pero que ahí era un discípulo, ¿no? Que el Señor estaba enseñando. En San Juan 12 también, la última Pascua, cuando el Señor entra en Jerusalén, dice que había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta que fueron a Felipe, diciéndole querríamos ver a Jesús. Los griegos sabemos que eran personas que buscaban la sabiduría, hablamos de eso hace unos domingos, y podemos pensar que tal vez por esto Felipe era una persona importante, o que era una persona culta. También en San Juan 14, vamos a leerlo, San Juan 14:6, un poquito más adelante, sin perder este pasaje. El Señor, antes de ir a participar de la Pascua con los discípulos y ir a la cruz, San Juan 14:6, pasaje un versículo muy conocido, ¿no? Dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fijémonos, ¿no? Lo que le dice Felipe. Felipe era una persona que quería ver, quería comprobar, quería calcular. Y el Señor le está hablando, lo está preparando, porque el Señor lo iba a dejar. Y dice, dame un poquito más, muéstranos al Padre y nos basta, nos quedamos tranquilos, ¿no? ¿Qué le contesta el Señor? Jesús le dice, versículo 9, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así que vemos, ¿no? Podemos más o menos darnos una idea de cómo era la personalidad de este discípulo. Él era pragmático, quería práctico, quería ver, quería estar seguro, ¿no? Así que volviendo al pasaje de San Juan 6, vemos que Felipe está pensando lo que necesita. Está bien, nosotros cuando tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Pensamos lo que nos falta para cubrir esa necesidad. Tengo tal problema, bueno, me falta esto, me falta tiempo o me faltan los medios para hacerlo. Entonces él hizo un cálculo de lo que no tenía, porque no lo tenían a los 200 denarios. No dice que lo tenía o no lo tenía, pero por lo que vamos a ver, es muy probable que no lo tuviese. Pero después viene otro discípulo, en el versículo 8, aparece Andrés, ¿no? Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tanto? Acá viene Andrés con algo que no era 200 denarios, era muchísimo menos. Había encontrado un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y aparece
y le dice al Señor a los discípulos, tenemos esto. Dijémonos, Felipe consideraba lo que no tenía, pero Andrés estaba viendo lo que tenían. Lo poco no era nada para 15.000 personas, pero era lo que tenían. Vamos a leer ahora en Marcos, el pasaje paralelo, sin perder este pasaje siempre. Vamos a volver. Marcos capítulo 6. Marcos 6, 35. Dice, y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Vemos que acá es al revés de como en el otro pasaje habla que el Señor le dice a Felipe. Acá los discípulos le dicen al Señor. Y respondiendo él les dijo, versículo 37, dadles de comer vosotros. Y fíjense la respuesta de los discípulos. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ahí se ve la influencia de Felipe, ¿no? ¿De dónde sacaron los discípulos 200 denarios? Era Felipe que había dicho, que había hecho un cálculo. Y le dicen al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la ciudad a comprar, tenemos que ir y comprar por 200 denarios y traerle, ¿eso es lo que tenemos que hacer? ¿Qué le contesta el Señor? Versículo 38. Y Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y esto es muy importante, esta es la enseñanza, creo, central de esta experiencia. Porque los discípulos estaban preocupados por lo que no tenían. Y el Señor le dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Ir y ver. Que se pongan la atención no en lo que no tienen, sino en lo que tienen. Y esa es una enseñanza muy importante para nosotros. Porque nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Somos necesitados. Tenemos poca entrega al Señor. Nos falta siempre oración, nos falta entrega. Nos falta medios para muchas cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos? Lo tenemos al Señor. Entonces el Señor, ante las dificultades, ante las necesidades, no importa si tenemos poco, porque lo tenemos al Señor. Fijémonos un pasaje en 2 Corintios, capítulo 8, sin perder siempre este, ¿no? 2 Corintios capítulo 8, en otro contexto y en otra experiencia. Pero el apóstol Pablo acá está exhortando a los corintios que estaban ayudando a otros hermanos, pero los está exhortando a terminar esa obra. 2 Corintios capítulo 8, versículo 11. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hecho, quiere decir, terminen lo que están haciendo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, fíjense, conforme a lo que tenéis. Los corintios estaban ayudando a otros hermanos y no tenían mucha ofrenda para darlo, pero dice, conforme a lo que tenéis. Así el Señor también le dijo a los discípulos, ante la gran necesidad, que imposible humanamente de cumplirla, pero dice, ¿qué tenéis? Id y vedlo. No importa lo que no tengan, ¿qué es lo que tienen? Y acá lo mismo, conforme a lo que tenéis. Versículo 12, porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene y no por lo que no tiene. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Que nuestra vida es una vida de fe, que tenemos que mirar, bueno, el Señor me llamó, ¿qué es lo que yo tengo? No importa que sea poco, no importa que nos parezca nada, tenemos al Señor. Entonces no tenemos que mirar lo que no tenemos, porque tenemos al Señor, tenemos
el que es dueño de todo y que tiene todo y que nos ha dado todo. Entonces es un principio espiritual ese que se enseña ahí y también acá, ¿no? Será acepto al Señor no por lo que no tiene, sino por lo que tiene. Y fijémonos el contexto, todo lo que está hablando acá Pablo, ¿no? En el versículo 9, ¿de qué le está hablando? Un versículo muy precioso y que hemos meditado otras veces. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis, ya sabemos lo que tenemos del Señor. Tenemos todo, nos ha dado la salvación. Estamos justificados, estamos cumplidos en Cristo a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? Todo lo que el Señor nos ha dado de favor, de misericordia, no porque nosotros tengamos, pero el Señor nos lo dio por gracia. Y el Señor acá le decía, Pablo le decía a los corintios, y el Señor nos dice a nosotros, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. El Señor que lo tiene todo y que hizo todas las cosas, se hizo pobre por amor de nosotros. ¿Para qué? Para enriquecernos nosotros. Entonces tendremos poco o nos faltarán muchas cosas, pero tenemos al Señor. Entonces hemos sido enriquecidos por el amor del Señor, por la gracia del Señor. Entonces, versículo 10, final del versículo 9, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y entonces ahí Pablo le da el consejo ¿no? Que lleven a cabo el hecho, que no importa que no les alcance, porque ellos habían empezado a ofrendar, pero se habían quedado. Entonces, llevad a cabo el hecho, ¿de acuerdo a qué? A la gracia del Señor. Por eso en el versículo 11, el 10 al principio dice, y en esto doy mi consejo. En base a esto doy este consejo. ¿Qué era esto? Lo que dice anterior, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo. En esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Así que lo importante que es, hermanos, lo que nosotros tenemos, aunque sea poco, el Señor nos ha llamado. Ninguno de nosotros es una gran persona con mucha capacidad de todo tipo. Aún en lo espiritual muchas veces somos muy pobres, pero es lo que tenemos y el Señor nos ha llamado para que tengamos más, por supuesto, para entregarnos más al Señor. Pero tenemos al Señor. Entonces, hagamos ese cálculo, ¿no? De lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Fijémonos en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3. Cuando el Señor le habla a las iglesias, y sabemos que las dos últimas iglesias, ¿no? Filadelfia y la Odisea, representan las dos iglesias del último tiempo, podemos decir, en este tiempo que estamos viviendo. La iglesia que se mantiene en fidelidad al Señor, teniendo al Señor, y la Odisea, que es la iglesia que parece que tuviera al Señor, pero no lo tiene. ¿Y qué le dice el Señor? Apocalipsis 3, versículo 7, a la iglesia que sabe que tiene al Señor, ¿no? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia que sabe que tiene al Señor, sabe que tiene al santo y al verdadero, el Cristo verdadero. Entonces sabe del poder de Cristo para suplir toda necesidad, ¿no? ¿Y qué le dice a esta iglesia? Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Aunque tengamos poco, ¿no? Aunque seamos pobres, el Señor ha abierto una puerta para la iglesia, y la iglesia tenemos que decir,
no solamente la iglesia, sino cada uno de nuestra experiencia personal, como hijos de Dios, ¿no? Vamos a la experiencia personal. ¿Y qué es lo que tenemos? Acá el Señor le dice lo que nosotros tenemos. Porque tienes que un poco de potencia, un poco de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado. Dice, tienes un poco de potencia, pero ¿cómo un poco de potencia? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos aquella supereminente grandeza de su poder, un poder, el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos lo tenemos en nuestro corazón. Y tenemos el poder de Dios, pero ¿por qué dice un poco de potencia? ¿Por qué dirá solo un poco? Bueno, a causa nuestra, ¿no es cierto? De que no nos entregamos más al Señor, de que no dejamos que ese poder se manifieste a causa de nuestros pecados, de nuestras carnalidades. Pero el Señor me dice, tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que tenemos. El Señor me dice, tienes esto. Se da una puerta abierta delante de ti. Pero podríamos ser de la Odisea también. De aquella iglesia que el Señor le dice otra cosa, ¿no? ¿Qué le dice? Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Está diciendo a esta iglesia, yo te he testificado, me he mostrado a ti. Así también podemos pensar. El Señor se ha revelado a nosotros, pero nosotros lo tenemos a Cristo. Hemos tenido una experiencia primeramente de salvación con el Señor, lo hemos reconocido como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en Él, porque acá parece que el Señor no está en la iglesia, ¿no? Fíjense, versículo 17, para no leer todo. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que ver, como decíamos, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Hemos tenido una experiencia con Cristo. Tenemos que ser realistas cuando decimos que tenemos lo que tenemos. Acá, esta iglesia, que se decía cristiana, no tenía Cristo. Y dice, no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Qué pasaba? No se había examinado. Tenemos que examinarnos en el corazón. Primero, si somos de Cristo, si hemos tenido una experiencia de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si lo hemos hecho, ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? Acá, tristemente, esta experiencia de esta iglesia, o de cada hermano, era que decía, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y después le dice, y no conoces que tú eres un cuitado. ¿Qué quiere decir cuitado? Quiere decir afligido, ¿no? Necesitado. Pero más específicamente en la letra original quiere decir un desgraciado. Alguien que no tiene la gracia. Eso quiere decir. Qué triste. Alguno que es cristiano que está siguiendo al Señor y es un desgraciado. No se ha examinado, está viviendo una experiencia engañosa. Entonces el Señor lo quiere sacar de esa experiencia. No conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Palabras fuertes, ¿no? Pero son palabras de amor, porque el Señor quiere sacarlo de esa experiencia de condenación. Por eso también el Señor acá llama a alguien que tenga esa experiencia, en el versículo 20, que nos muestra que el Señor no está en el corazón. Lo llama de afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, que si tendré comunión con él y él conmigo. Nos habla de la salvación, nos habla de huir del engaño, de llamarme cristiano y no serlo, de creerme que no tengo necesidad de ninguna cosa y soy un desgraciado. Es terrible. Así que primero, estar seguros si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si no, el Señor está llamando. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón, porque quiere entrar para darle todo. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se tuvo que hacer pobre, tuvo que humanarse, tuvo que hacerse nada, el Dios eterno, para venir a padecer en una cruz de maldición, para darnos la salvación. Yo estoy a la puerta y llamo. Quiere el Señor, si alguno está escuchando, si alguno está acá o está escuchando, tener la seguridad de no tener una experiencia engañosa, de decirse cristiano y no serlo. El Señor le dice palabras fuertes, desgraciado y miserable, pero le dice, te estoy llamando, porque por ti me entregué mi vida en la cruz. Que el Señor nos bendiga. Y para nosotros, que ya somos sus hijos, miremos lo que tenemos, aunque sea poco. El Señor nos llamó, nos puso en su iglesia para darnos todo. Se hizo pobre por amor de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pero también podemos pensar, yo pensaba, ¿no?, cuando meditaba estas cosas, que sería muy injusto si diríamos las cosas de Felipe que no están bien, ¿no? O que nos parece que él tendría que haber hecho otra cosa, que no hubiese tenido que calcular tanto. Felipe el Señor le estaba enseñando, como nos enseña a nosotros. Y Felipe fue uno de los 12 apóstoles. Y no dice la palabra de Dios, pero seguramente la tradición dice que dio su vida por el Señor. Así que nos podemos comparar con Felipe, ¿no? Que nosotros también nos podemos equivocar. A veces calculamos mucho, no tenemos fe para seguir al Señor, pero el Señor le enseñó a Felipe y cambió su corazón. Podemos ver 2 versículos nomás que nos hablan de este siervo de Dios. Primero, cuando recién empezaba como discípulo, volvemos a San Juan, capítulo 1. Cuando el Señor lo llamó a Felipe, ¿no? San Juan 1, versículo 43. Si bien esta no fue la primera experiencia, el Señor llamó a los discípulos, pero acá a Felipe lo llama como así formalmente, ¿no? Versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y Felipe le siguió, no dice que tuviera ninguna objeción, ¿no? Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así que vemos que Felipe era preciso, ¿no? Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe leía la palabra y dice, este concuerda. Ya él calculaba, ¿no? Quería asegurarse de las cosas. Pero eso era bueno, porque dice, halló al Mesías. Dice, hemos hallado al Mesías, de quien escribió Moisés, y trajo a otro discípulo, al Señor Natanael, que después también fue uno de los 12, ¿no? Y además, fíjense, dice, cuando le dice a Natanael, versículo 46, y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Felipe le gustaba comprobar las cosas. Entonces, podemos decir que venció el prejuicio de Natanael, porque Natanael dijo, de Nazaret puede haber algo de bueno. El Mesías va a venir de Nazaret. Y Felipe le dice, ven y ve. Así que vemos que desde el comienzo ya él tenía un corazón dispuesto
a buscar al Señor. Después, como se dice que se equivocó, calculaba, decía, muéstranos al Padre y nos basta. Pero al final el Señor le enseñó a seguirle. Y en el libro de los Hechos, ya para terminar, lo encontramos a Felipe, ¿no? Junto con los 120 en el aposento alto, que era el lugar donde el Señor les había dicho que lo esperen Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Hechos, versículo 13 del capítulo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Así que estos estaban como, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiera el Señor bendecirnos para que podamos pensar en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Y delante del Señor, ¿no es cierto?, nos consideramos pobres, pero tenemos al Señor. Y el Señor todo lo puede hacer, aunque sea poco. Como esos 5 panes y 2 peces, ¿no? El Señor le dijo, tráemelos. Dio gracia y empezó a multiplicar. Nosotros también, que vayamos al Señor sabiendo que en Él lo poco que somos, lo poco que tenemos, el Señor lo puede hacer grande para su gloria. El Señor nos bendiga.